Buenas tardes, hermanas y hermanos y personas que nos visitan en la tarde de hoy al servicio de español de la iglesia Lifted. Estén todos cordialmente, son todos cordialmente bienvenidos. Así que saluda al hermano, a la hermana que está a su lado, dígale: Dios te bendiga, gusto en verte, bienvenido a la casa del Señor. Amén. Estamos para glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen Hechos 2, el versículo 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, amén. Y es como nosotros como iglesia, como congregación, como cuerpo de Cristo, nos relacionamos entre nosotros, y el objetivo es también alcanzar a las demás personas que están a nuestro alrededor para también que conozcan de Cristo. Vamos a estar iniciando con una oración. Dios y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos. Señor, dirige toda la alabanza. Te damos gracias por los músicos, por los cantantes. Te damos gracias por la gente que está en producción. Te damos gracias por los ujieres, por las personas que están recibiendo a quienes están llegando. Te doy gracias por cada una de las personas acá presentes, las familias acá representadas. Te pedimos, Señor, que sea tu bendición con nosotros en esta tarde, en este lugar. Que no haya distracción, Señor, que pueda sacarnos de lo que nosotros venimos a hacer, que es estar en este momento como iglesia consagrados en tu nombre. Esto lo hacemos para tu honra y tu gloria, y te pedimos que dirijas todo lo que hacemos en esta tarde para ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Iglesia, siga cantando, a ti me rindo. Siga cantando, a ti me rindo. Sin parar venimos a clamarle al Señor que hoy nos rendimos. Hoy venimos a rendir nuestros corazones. Y antes de entrar en este momento solemne de la Santa Cena, cántele al Señor: a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, iglesia, vamos a cantar. Es solamente Jesús y usted en este lugar. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir esa Santa Cena. Vamos a preparar nuestros corazones para que el pastor David sea usado y nuestras vidas sean transformadas. Pero antes vamos a rendirlo todo en el altar, así que cántelo otra vez. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo. Gracias, Señor, por este día. Prepara nuestros corazones y utilízanos, transfórmanos, perdónanos y lávanos en este momento. En tu nombre oramos, amén. Pueden sentarse. En este momento vamos a estar, hermanos, celebrando lo que conocemos como la Cena del Señor o la Santa Cena. El hermano Adolfo y el hermano Jason van a estar ayudándonos para ir repartiendo los elementos, así que estamos invitando a toda persona que haya hecho decisión de fe y bautizada por inmersión como hermanos en Cristo, que está cordialmente invitado o invitada a participar de la Cena del Señor. Así que puede levantar una de sus manos y los hermanos van a poder servirle en este tiempo.
Y en 1 Corintios capítulo 11 habla acerca de lo que es la institución de la cena del Señor. Y es una de las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó para su iglesia, y que de esta manera conmemoráramos y celebráramos tanto el pacto, el nuevo pacto que Él hizo en su sangre para darnos salvación y vida eterna, como también la esperanza de su retorno, de su regreso, para llevar a su iglesia o a su pueblo en la eternidad con Él. Y la Biblia nos llama a colocar nuestros corazones en el lugar correcto, de que no debemos tomar la cena con ligereza o de manera indigna, que aquella persona que no sabe lo que está haciendo, dice este capítulo 11 de 1 Corintios, está bebiendo y comiendo juicio para sí. Así que por eso entonces esto es algo que hacemos los creyentes. De la misma manera debe estar nuestro corazón presentado delante de Dios y para poder celebrar de esta cena del Señor. Así que les voy a estar invitando que puedan cerrar sus ojos, que puedan inclinar su rostro y orar a Dios, ponernos a cuentas con el Señor, para de esta manera también celebrar. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, por una vez más permitirnos como iglesia el poder compartir este momento. Nos ponemos delante de ti, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Limpia nuestros corazones y nuestra mente de toda maldad. Te damos gracias por el sacrificio perfecto que hiciste por nosotros para darnos vida en abundancia. Gracias, Señor, porque por amor sufriste en esa cruz para que nosotros no tuviésemos que sufrir. Gracias, Padre Celestial, porque también resucitaste al tercer día, y eso demuestra que tienes el poder por sobre todas las cosas. Has vencido al pecado y has vencido a la muerte, para que todo aquel que crea en ti no se pierda y tenga vida eterna. Gracias, Señor. Te damos gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros, por el rescate que has hecho de nosotros, y te damos gracias por el precio que pagaste por cada uno. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti y a dar testimonio con amor de todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y dice así el versículo 23, capítulo 11 de 1 Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa. Y dice así: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él
venga. Y de esa manera nos regocijamos. Le damos gracias a Dios porque esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, Iglesia del Este. Mi nombre es Edwin. Ahorita tenemos algunos anuncios para ustedes. Buenos días, iglesia. A las 11:30 de la mañana tenemos clases con Pastor David para el grupo de ADN. Por favor, para poder ser miembros de nuestra iglesia. También tenemos nuestro grupo de vida durante la semana. Para más información sobre eso, por favor, busca un líder o alguno de nuestros pastores para más información. Pero por favor, no tengan pena. Estamos acá para ser una familia. También tenemos escuela de vacaciones del 15 al 19 de junio, de 9 de la mañana a 12:30 de la tarde. La escuela bíblica de vacaciones es gratuita para los niños que acaban de terminar el BPK hasta sexto grado. Los niños disfrutarán de manualidades, adoración, juegos y prepararán sus propios bocadillos. También tenemos el campamento para nuestros jóvenes. El campamento va a ser del agosto 2 hasta el 7, domingo después de la iglesia hasta el viernes. Será una bendición para ellos estar involucrados con esto. Si quieren saber más acerca de esto, le pueden preguntar a Mateo Araujo. Bueno, esto ya es todo, iglesia. Para mayor información, porque tenemos muchos más anuncios para darles, por favor acérquense, busquen el boletín o pregúntenle a sus líderes y al pastor. Y ahora continuamos con nuestro servicio. Muchas cosas pasando ahorita en verano en la iglesia Lifter, en la academia. Si no ha inscrito a su hijo o hija al campamento de verano, es una gran oportunidad. Muchos jóvenes entregan la vida, su vida a Cristo en ese campamento. También en la semana de Vacation Bible Story, el BBS, la semana de vacaciones de Escuela Bíblica de Vacaciones, perdóname, el cerebro se me fue en corto. Gracias, pastor. En la Escuela Bíblica de Vacaciones es muy bonito porque estamos invirtiendo en el fundamento de las vidas de estos niños. Mañana van a ser adultos y en mi vida lo vi con mi mamá desde que me crió en el camino del Señor. Tuve mi época de rebeldía, lastimosamente, pero Dios es fiel. Y como lo dice Pastor Mike y lo dice Pastor Rob, uno siempre vuelve al último lugar donde escuchó la verdad. Y en mi vida el último lugar donde escuché la verdad fue siempre la Biblia y fue el fundamento de seguir a Dios. Así que con eso transicionamos a esta manera de oración de las ofrendas. Y quiero que lean conmigo Romanos 12, versos 1. Y dice, versos 1 al 2 de hecho. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, el mundo nos dice que si nosotros trabajamos muy duro, el dinero es nuestro. El mundo nos dice y el mundo piensa que el salario que tenemos me pertenece a mí o le pertenece a usted. Pero no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que todo viene de Él y todo va para Él. Su salario, mi salario, viene de Él. Él me permite administrar de lo que Él tiene para mi vida y la vida de mi esposa. Y Él nos permite a los dos administrar lo que es de Él. Y una sola cosa nos está pidiendo y es: devuélveme a mí lo que es mío, y el 10% del diezmo y lo que tu corazón ponga en ofrenda. Iglesia, tenemos el 90% para administrar. No conozco hasta ahora a un jefe o un maestro que le dé a las personas el 90% de los ingresos de la compañía para que la administren. Pero Dios lo hace.
Dios nos ama, Dios nos sustenta, Dios nos provee en cada necesidad. Así que vamos a orar y vamos a entregarle a Dios nuestras vidas completas. No solamente ciertas áreas que le queremos entregar, sino todas las áreas de nuestras vidas, como un sacrificio y una ofrenda agradable delante de Él. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, te damos gracias y te alabamos y te adoramos y te bendecimos, Señor. Te pedimos que seas tú, Jesús, que sea tu presencia en este lugar. Señor, permítenos tener nuestra mente transformada y renovada por medio de tu palabra. Permítenos entender que todo lo que tenemos, inclusive el aire en nuestros pulmones, Señor, te pertenece a ti. Tú eres el que dictamina, Señor, nuestros pasos. Y como lo dicen los salmos, Señor, tú diriges los pasos de los justos. Hoy pedimos que nos dirijas, Señor. Hoy entregamos a ti los diezmos y ofrendas y te pedimos que nos dirijas y nos ayudes, Señor, a administrar lo que nos has dado, Señor. Que podamos adorarte y alabarte en cada manera, y que podamos entregarte nuestro corazón y ofrendas en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Y aquí en Lifted tenemos distintas maneras de dar, como ven a los sugieres. Van a estar pasando para recoger con el plato en efectivo o cheque. También lo pueden hacer en los dos códigos QR. Uno es para enviar por Zelle en la aplicación del banco y el otro es para enviar por MyWell en la página web. Lo pueden hacer. Adicional lo pueden hacer con la palabra Lifted Church al 40101 y el monto que quieren donar. Hay muchas maneras de que podamos ser obedientes delante del Señor y adorarlo. Pero mucho más que eso, hay muchas maneras de servir a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Y servir para que el Evangelio de Dios, que ha cambiado a todas nuestras vidas, pueda llegar hasta los confines de la tierra. Así que con eso en mente, quiero invitarlos a que adoremos y que cantemos esta canción que es maravillosa y que es acerca de la revelación de Cristo. Así que vamos a adorar y vamos a cantar. Vamos a cantarle al Dios que es santo, al Cordero que fue inmolado, al único que vive. Te adoramos, Señor. Señor, hoy venimos delante de ti. Hoy venimos a entregar nuestra vida a ti, Señor. Señor, hoy pedimos un momento de intimidad contigo, Señor. Jesús, ven a este lugar. Transforma nuestras vidas. Dios, hay demasiadas cosas que están por fuera de nuestro control, pero tenemos la confianza que tú estás en control. Amado Padre, hay enfermedades en este lugar, Señor, que te pido que seas tú sanando. Hay familiares que están perdidos, Señor, que hemos orado y clamado para que lleguen a ti, Señor. Jesús, inclusive nosotros estamos
por momentos cansados y cargados, Señor, pero permítenos poner nuestros ojos en ti para descansar. Permítenos entregarte todo a ti, Señor. Que no nos distraigamos en esta vida, Señor, en las ocupaciones de la vida, sino que aprendamos a saber cuándo servir, Señor, y cuándo adorar. Que aprendamos a saber cuándo movernos y cuándo escuchar, Señor. Señor, cuando tú le hablaste a Elías, no estabas ni en el viento recio, ni en la columna de fuego, ni en la tormenta, Señor. Estabas en el susurro, en el medio de la montaña. Señor, calma la tormenta de nuestra mente y permítenos escuchar ese susurro que va a transformar nuestras vidas. Te damos todo el honor, Señor. Te damos toda la gloria y te pedimos que uses al pastor David. Te pedimos que uses a las maestras, Señor, en la escuela dominical, Padre. Que cada uno de los niños, Señor, tenga una revelación hoy, Padre, y que puedan entregar su vida a ti. Te pedimos, Señor, por las personas que nos ven online, Señor, que seas tú transformando vidas en cada lugar. Señor, te pedimos por cada silla que está ocupada, Señor, y desocupada, porque tú conoces los corazones de aquellas personas que van a llegar. Señor, te pedimos que seas tú, Jesús, transformándonos de adentro hacia afuera, Padre. Que haya una sanidad total y completa de nuestro corazón, de nuestra alma. Señor, empodera y habla a través del pastor David para que nos prepare para los últimos tiempos, Señor. Que con esta serie en Apocalipsis, Señor, entendamos que el tiempo está cerca y que tú nos has mandado con una misión, es la misión más hermosa, Señor, y es de salvar a aquellos que tú quieres que sean salvos. Señor, tú nos mandaste al mundo entero, a este banquete, a esta cena, a esta boda de Cordero, Señor, que tú estás preparando para que todo el mundo en que crea en ti, Señor, no perezca, mas tenga vida eterna. Y hoy te pedimos, Señor, que nuestras vidas sean entregadas a ti. Creemos y declaramos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Te damos todo el honor, toda la gloria. Y toda la iglesia dice amén, amén y amén. Se pueden sentar. Hay tantas cosas que compiten por nuestra atención. Voces, opiniones, miedo. Todo el mundo intenta decirnos qué es lo más importante. Pero Dios sigue hablando a su iglesia. Él nos renueva para que podamos vivir preparados. Porque Jesús va a volver. La pregunta no es, ¿estás esperando? La pregunta es, ¿estás obrando? Él nos ha dado nuestra misión. Escucha lo que dice, guarda lo que ha mandado y vive preparado para su regreso. Eso no es religión, eso es una vida transformada. Apocalipsis. Buenas tardes, ¿sí? Buenas tardes, hermanas y hermanos, una vez más al servicio de español de la iglesia Lifted Church. Le voy a pedir a los muchachos que me ayuden con las luces internas para poder ver aquí a las personas que están con nosotros, ¿verdad? Las de aquí adentro, por favor. Ahora sí, porque estas que están aquí me encandilan si no tengo claridad ya. Hermano, quisiéramos saber, primeramente, si usted está con nosotros por primera vez, valga la redundancia, puede estar levantando una de sus manos. Si es la primera vez que está con nosotros acá en el servicio en español. No, pues todos somos de casa, le damos gracias a Dios también por eso. Voy a estar llamando que pasen aquí al frente a los niños y a las maestras antes de ir a sus respectivas clases, como cada domingo lo hacemos. Así que, gracias. Así que estén pasando por acá todos los muchachos. Si lo tienen en brazos, tráiganlo en brazos, no hay problema. Queremos estar orando por todos ellos. Amén. Le voy a pedir a la hermana Karen que nos dirija en oración.
Amén. Y vamos a extender nuestros brazos, nuestras manos hacia acá adelante para apoyar esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, continuamos delante de tu presencia, Señor, en el día de hoy, agradecidos de tu inmensa misericordia y bondad. Te pedimos por cada uno de estos niños que seas tú cuidándoles, protegiéndoles, Señor, guardándoles de todo peligro y de todo mal. Te rogamos, oh Dios Todopoderoso, que ellos no se aparten ni a derecha ni a izquierda, que seas tú también dándoles sabiduría a cada uno de sus padres para que puedan encomendarlos diariamente en el temor tuyo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, 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 amén. Hermanos, estamos en esta serie en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y vamos a estar tocando ahora estos dos capítulos 2 y 3 que traen el mensaje a las 7 iglesias. Le invito, hermanos, si no forma parte de algún grupo de estudio bíblico, tenemos varios acá en la iglesia. Los grupos de estudio bíblico están profundizando un poco más en lo que es este libro de Apocalipsis, y también los días martes de manera presencial acá estamos llevando el estudio. ¿Por qué? Porque hay cosas que en el tiempo de la predicación no tocamos y podemos ir un poco más allá cuando nos reunimos acá en la iglesia, y me refiero al contenido del libro de Apocalipsis y a los textos, los capítulos que estamos tocando. Y creo que lo tenemos en pantalla. El sermón en la tarde de hoy se ha titulado Mensajes a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Y este capítulo 2 y el capítulo 3 envían una serie de mensajes a distintas iglesias, específicamente a 7 iglesias que se encuentran en Asia. Y el Señor en estos mensajes resalta algún atributo o virtud de esta iglesia. Luego también señala algo que la iglesia debe corregir, y cada mensaje culmina con un llamado a vencer, de acuerdo a la situación que esa iglesia esté pasando, de acuerdo a la situación adversa que esa iglesia esté viviendo. Así que este mensaje, el apóstol Juan recibe esa orden de escribir a estas iglesias, de escribir en un libro lo que él ve. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 1:11. Y el mensaje que recibe de parte del ángel enviado por el Señor le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y el mensaje viene entonces de parte de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, indica, y estos versículos indican que el Señor conoce todo lo que sucede en la iglesia. El Señor conoce todo lo que sucede dentro de su iglesia. Cada situación, la madurez de la iglesia, la inmadurez en la iglesia, su fortaleza, sus debilidades, pecados, también defectos o virtudes. El Señor conoce todo acerca de su iglesia. Y Él está en medio, dice, en medio de los 7 candeleros. Y esto nos indica que también el Señor es quien gobierna en su iglesia, es quien la edifica. Y eso lo sabemos porque tocamos capítulo 1, versículo 20 de Apocalipsis. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Explica, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias a las cuales están dirigidas estas cartas. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que, haciendo un recuento rápido, cuando se refiere a las 7 iglesias que en efecto están siendo enviadas estas cartas, también al mismo tiempo se hace referencia a la iglesia en su totalidad. Es decir, esta carta aplica para el tiempo en que fue enviada a estas iglesias y aplica a nosotros hoy en día de la misma manera.
Ahora, las situaciones que están afrontando estas 7 iglesias son distintas. Cada una de ellas está afrontando situaciones distintas. Y en cada comunicado tiene la intención de que el verdadero pueblo de Dios conozca y acate lo que le corresponde hacer. Sepa lo que el Señor está mandando a su iglesia, sepa lo que al Señor le agrada en su iglesia y sepa lo que al Señor no le agrada en su iglesia. Y tiene algo estos 7 mensajes que, dependiendo de la respuesta por parte de la iglesia, va a recibir o bendición o va a recibir corrección o castigo de parte del Señor. Pero también vamos a ver otros casos en los cuales se va a recibir o se recibe juicio. Pero eso va a depender de ciertas características específicas que la vamos a ir tocando conforme vayamos a esos pasajes. Aquí que cada uno de estos 7 mensajes a las iglesias tiene la misma frase al finalizar. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Varias, a toda la iglesia. Aquí podemos decir que quien tiene el Espíritu, en esto nos referimos, quien tiene el Espíritu Santo, va a escuchar, entender y obedecer el mensaje. Pero quien no tiene el Espíritu, o quien no tiene al Espíritu, estos mensajes van a causarle juicio. Pero la intención acá es extender un llamado al arrepentimiento a la iglesia y también un llamado a aquellas personas que no tienen a Cristo aún en su corazón, para que sean alcanzados por la fe, para que puedan confesar y creer en Jesús como Señor y Salvador, y entonces así sean salvos y puedan entender y recibir las bendiciones que Dios nos indica que se encuentran en este libro del Apocalipsis. Aquí se plantean una serie de problemas, los cuales también nos demuestran de que la iglesia tiene o puede tener una condición deficiente, y el Señor lo sabe. Pero en estas cartas, en estos mensajes hay advertencia para arrepentirse, para rectificar y para entonces volver al camino que el Señor desea. Y de esa manera entonces nos dice que el oír por medio de lo que nos dice el Espíritu nos lleva a vencer. El oír nos ayuda a vencer. Y este oír no es solamente escuchar, sino que aplicar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que este mensaje está dedicado, está instruido para la iglesia cristiana en su conjunto. Y es la manera en cómo la iglesia también se puede mantener saludable, o la mantiene, mejor dicho, saludable nuestro Señor. Y dice entonces el versículo del 1, capítulo 1, versículo 11. Márquenlo en sus Biblias, téngalo ahí en pantalla. Aquí tenía un mapa, pero creo que tampoco lo vamos a poder ver, ¿verdad? Y dice entonces: yo soy, el que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. El sentido de esto es porque hay 7 iglesias. El apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos, en el mar Egeo. Y estas 7 iglesias que se están nombrando acá, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, se encuentran en Asia Menor, lo que hoy en día conocemos como Turquía. Y si observamos ese territorio, pues vemos que estas iglesias estaban relativamente cercanas. Y algo que llama la atención es que en el orden es que ellas son nombradas desde Patmos hasta, digamos, la costa de Turquía. El primer puerto que se conseguía más cercano hacia esta Asia Menor se encontraba en Éfeso. Y si observamos eso, entonces también vamos viendo en el transcurso de lo que son estas iglesias, traza como una especie de mapa o de ruta.
en la forma en cómo esas cartas iban a estar circulando por esas iglesias. Y no solo eso, sino que estas ciudades, que hasta hoy en día algunas existen y eran muy importantes para la época, iban a servir como centros de distribución de estas cartas del Apocalipsis para el resto de la iglesia que se encontraba alrededor del mundo. Entonces nos damos cuenta que Dios no es un Dios de casualidades, sino que es un Dios de hecho. Y todo corresponde al plan de Dios. Habiendo dicho esto, busquemos nuestras Biblias, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, Éfeso se encontraba en la actual Turquía. Vemos que esta iglesia tuvo un papel muy importante, o desempeñó un papel muy importante en cuanto al mensaje que recibieron del evangelio los gentiles. El apóstol Pablo pasó años allí instruyendo a estas personas en este lugar. Se dice, y él mismo dice en Hechos 20, que estuvo 3 años preparando y enseñando tanto a los líderes ancianos, pastores, como también a la congregación. También este lugar fue residencia en algún momento del apóstol Juan. Vemos la importancia y vemos cómo entonces esta iglesia nos dice de la Escritura de que es a la primera a la cual se dirige el Señor. Y haciendo referencia en esto, pues nos encontramos con algo. El que se encuentra en el medio de los candeleros de oro y el que tiene las 7 estrellas es quien les está dirigiendo esas palabras. Y si recordamos entonces la semana pasada esa visión que tuvo Juan acerca del Hijo del Hombre, de cómo lucía, cómo se veía, que también la tocamos, es quien está dando estas palabras. Juan solamente está escribiendo lo que él ve. ¿Y qué le dice entonces el Señor a la iglesia en Éfeso? Le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y esta es la virtud la cual posee esta iglesia de Éfeso. Vemos que la iglesia sabía discernir en aquellas cosas que representaban una inconsistencia doctrinal. Hace referencia al pasaje que había un grupo relacionado con esta iglesia que se hacían llamar ellos mismos apóstoles y no lo eran. Vemos que después esta iglesia de examinar a esa persona o a ese grupo de personas, ellos determinaron que eran falsos maestros y por lo tanto eran personas malas. Y no solamente eso, sino que entonces vemos que esa iglesia los desenmascara como falsos apóstoles o como falsos maestros. Vemos que igual hace referencia este pasaje a otro grupo de personas llamados los Nicolaitas, los cuales tampoco agradaban al Señor. Y estas personas en la iglesia de Éfeso hicieron frente. En el resto de las cartas también van a hablar acerca de personas del grupo de Balaam y de seguidores de Jezabel. Pero esto lo que indica es que habían errores doctrinales, falsas enseñanzas y falsas doctrinas tratando de permear a la iglesia, de introducirse dentro de la iglesia con herejías que lo que buscaban es distorsionar, separar, crear problemas, causar división e incluso arrastrar a otras personas hacia el engaño. Hay algo importante que debemos tocar acá y vemos lo que implica el lugar que debe tener la doctrina dentro de la iglesia. Pero para nosotros hablar de doctrina, primero debemos entender que la Biblia es la palabra de Dios escrita. La Biblia es la palabra de Dios escrita, ¿verdad? Ahora, las doctrinas son las enseñanzas que se derivan de la Biblia,
de la palabra de Dios escrita. Entonces, toda doctrina que sea verdadera debe estar fundamentada en la Biblia. Este asunto del ataque de falsas doctrinas a la iglesia no es nuevo. Vemos que en la iglesia primitiva tuvo que enfrentar amenazas de falsos apóstoles, de falsos maestros. Y estos hombres y estas enseñanzas eran difíciles de detectar. Eran complicado el saber cuándo estas personas no eran reales o no eran fieles, no eran verdaderos creyentes, y cuándo entonces eso indicaba que eran totalmente sujetos apartados de la verdad de Dios. Y un ejemplo lo tenemos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. En 2 de Corintios 11, 13 y 14 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, parecen genuinos, pero no lo son. Dice, y no es maravilla. Y de esto no hay que asombrarse. Dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vemos algo muy importante acá. La iglesia de Éfeso, o los efesios, estaban muy bien preparados en cuanto al conocimiento de la palabra. De hecho, estos versículos hacen énfasis en la perseverancia que ellos tenían del celo en la protección de la pureza doctrinal dentro de la iglesia. De eso nos hablan estos versículos. Esta iglesia estaba muy atenta en cuanto a las enseñanzas que recibía, en cuanto a las personas que venían a dar enseñanzas, y tenía la capacidad de discernir y de identificar a estos falsos apóstoles o a esos falsos profetas. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de estos sujetos, de estas personas? En primer lugar, la Biblia indica y nos damos cuenta que no hay apóstoles hoy en día como los llamados por nuestro Señor Jesucristo. Esos apóstoles tenían un ministerio especial y poderoso, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Estas personas cumplían con los requisitos del apóstol que llamó Jesús. Vieron al Señor, caminaron con el Señor, fueron instruidos por nuestro Señor Jesucristo directamente. Esos son los requisitos bíblicos que observamos en la Escritura en cuanto a quién es un apóstol en los términos de los apóstoles que nuestro Señor Jesucristo llamó. Ahora también vemos otros pasajes en la Escritura que hablan de los apóstoles o que hablan del apostolado. Y eso es lo que quiere decir, y tomando en cuenta la palabra significa enviado. Eso es lo que significa apóstol. Entonces, en unos contextos de la Biblia hace referencia a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como acá está recibiendo esta revelación el apóstol Juan. Y en otros contextos de la Biblia se habla de apóstoles en el sentido de que estas personas eran enviadas a otros lugares para predicar el evangelio, para plantar iglesias, para formar nuevas iglesias en esos otros lugares y de esa manera compartir el mensaje del evangelio. Entonces, hoy en día, ni después de los 12 apóstoles, van a haber apóstoles de nuevo otra vez. Vemos que la palabra dice que la iglesia, la roca, es Cristo, es la piedra del ángulo. Y sobre la piedra del ángulo nos dice que se colocó el fundamento de los apóstoles y que sobre el fundamento de los apóstoles se edifica la iglesia que somos nosotros. Entonces, cuando usted hace un edificio, usted coloca el fundamento una sola vez. Y cuando hablamos del fundamento de los apóstoles, estamos haciendo referencia a las enseñanzas que ellos dejaron impartidas por nuestro Señor Jesucristo, las cuales tenemos en el Nuevo Testamento.
Tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tenemos Hechos, tenemos Romanos, Primera y Segunda de Corintios. Tenemos también Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las 2 de Tesalonicenses. Tenemos Primera y Segunda de Timoteo. Tenemos Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, las 2 de Pedro, las 3 de Juan, Judas, Apocalipsis. Ese es el fundamento. No hay más nada. No hay más nada que agregar, ni hacen falta más apóstoles. Ya la enseñanza doctrinal la tenemos en la palabra, completamente, ya revelada. También habla acerca de los profetas. Hoy en día, esto no es un asunto nuevo que ha tenido que lidiar la iglesia. No hay profetas como en el Antiguo Testamento. Ya no los hay. El último de los profetas decimos Juan el Bautista. Y en ese sentido, vemos que la palabra hace referencia al don de profecía. Sí, eso es correcto. Pero este don de profecía que habla la Escritura no es para estar adivinando el futuro. No es para estar diciéndole a la gente qué fue lo que hizo y qué es lo que va a hacer. Porque ese tipo de manipulación o engaño lo que busca es que la persona empiece a creer en gente, en profetas y no en Dios, y en lo que dice su palabra. Y empiezan a seguir hombres o mujeres que dicen tener una autoridad superior espiritual y la gente se va detrás de estas cosas bajo un espíritu engañador y detrás de doctrinas de demonios, como lo dice la misma Escritura. Ahora aquí hay que hablar algo acerca de esto. Nuestro Señor Jesucristo advirtió de estas cosas. No es nuevo. En el capítulo 24 le preguntan al Señor, los discípulos, dinos, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué señales hay? ¿Y qué va a suceder con el fin del siglo? ¿Qué va a suceder en el fin del siglo? Le hacen esas 3 preguntas, o esa pregunta en 3 partes, los discípulos a Jesús. Y Jesús les responde en Mateo 24:4, les dice, mirad que nadie os engañe. Lo primero que responde el Señor. Mirad que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Imagínense el punto que van a llegar. Dice, y a muchos engañarán. Hermano, interesante esto. Van a haber muchos que van a decir, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La Biblia nos revela, y como lo vamos a ver en Apocalipsis, que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida no habrá manera de que haya confusión de que es Él quien está viniendo, cumpliendo proféticamente todo lo que dice la Escritura. Pero podemos encontrarnos con casos en que diga Cristo ya vino, o ya llegó, o va y viene 2, 3 veces, 4 y 5 veces, y de esta manera es que la Biblia lo dice. Tenga cuidado con eso. Hace la referencia también, hace en Tesalonicenses, hace referencia a que tengan cuidado, hermanos, sea por palabra nuestra o por carta, como que si fuera de nosotros, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque no va a venir sino hasta que aparezca el hombre inicuo o el anticristo y también crezca la apostasía. Luego viene el Señor. Su venida es un evento. Habla de un día, de su llegada, nos dice la Escritura. Entonces hay que tener cuidado. Dice también ese 24, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, no a pocos. Pero entonces puede usted pensar, bueno, esto habla acerca de que van a haber falsos profetas que se van a levantar. Entonces deben haber verdaderos profetas, no falsos, sino verdaderos. Y a eso vamos a responder con lo que dice la Escritura. Un pasaje, voy a traer solo este, 1 Corintios 14. Anótelo, 1 Corintios 14. Dice el versículo 3. Este capítulo habla acerca del don de lenguas, del hablar en lenguas, y el del profecía o el de profetizar. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza habla a los hombres para edificación
exhortación y consolación. Eso es la acción de profetizar. Decir algo que exhorta, que consuela y que edifica. Ahora, ¿en base a qué se debe exhortar? ¿En base a qué se debe edificar? ¿En base a qué se debe consolar? Ese mismo capítulo, más adelante, versículo 26, dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. ¿De dónde se profetiza o de dónde se habla a la congregación? Cuando nos reunimos, dice este versículo, ¿verdad? Le recomiendo, lea el capítulo 14, ore antes de leerlo. Y nos dice que de dónde hablamos nuestras palabras. ¿Tiene salmo? Escritura. ¿Tiene doctrina? Enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Pero podemos decir, sí, tiene revelación. Entonces eso es lo que hacen los apóstoles, revelan. La palabra aquí es Apocalipsis, como lo que estamos viendo. ¿Y qué dijimos en el primer sermón que tomamos? Que significa quitar el velo o revelar algo o quitar la tapa. No dice inventar la tapa, no dice inventar el velo y no dice añadir cosas a lo que ya tenemos en la Escritura. Sino que nos dice, esa revelación significa de que nosotros no podemos estar creando algo nuevo, sino que vamos a abrir lo que ya tenemos, y es decir, que vamos a la Escritura para hablar de ella. Usted dirá, bueno, es interpretación. Sí, es interpretación. ¿Esta palabra qué significa? ¿Significa traducir o significa también significado? Entonces, ¿qué decimos allí? Bueno, ¿cómo sé lo que es el pecado? Porque voy a la Biblia. ¿Cómo sé lo que significa pecar? Porque voy a la Biblia. ¿Cómo sé lo que significa salvación? Porque voy a la Biblia. ¿Cómo sé lo que significa justificación? Porque voy a la Biblia. ¿Cómo sé lo que significa fe? Porque voy a la Biblia. Y cuando voy a la palabra de Dios, me lo indica, y entonces entiendo e interpreto el significado de lo que Dios me quiere decir a través de ella. Dice en 2 de Timoteo 4, te encarezco, versículo 1, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El apóstol Pablo está escribiendo, inspiración del Espíritu Santo: te ruego, te pido, delante del Señor, que va a venir, y el único que va a juzgar en el día de su manifestación, a los vivos y a los muertos, le dice que prediques la palabra. ¿Y qué es predicar la palabra? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí tenemos también, igual que en 1 Corintios 14, exhortación, edificación y consolación. ¿Cómo se hace esto? Predicando la palabra. Con esto, hermanos, es importante porque hay tantas cosas viéndose hoy en día como siempre se han visto, pero es claro, nos vamos a dar cuenta por qué tuve que también tomar esta enseñanza y colocarla acá, haciendo referencia a lo de Apocalipsis. Decimos entonces que, de acuerdo a la Biblia, el don de profecía, lo que Dios establece en su palabra para los postreros días, es la predicación. La profecía es toda palabra que exhorte, reprenda, redarguya, edifique, consuele, usando la palabra de Dios, y que sea doctrina bíblica verdadera, con paciencia y amor. Eso es el don de profecía. Dice el capítulo 14 de 1 Corintios, que todos profeticen. Todos deberíamos profetizar. Cada uno. No hay límite. Que todos seamos edificados en la palabra.
Hablando de estos falsos maestros y falsos profetas, les recomiendo 2 de Pedro capítulo 2. Léalos, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Qué nos dicen estos versículos? Que a estas personas les encanta la exposición para aparentar una superioridad espiritual. Ese es el motivo de la exposición de estos falsos maestros, falsos profetas. La enseñanza de estas personas, según ellos, no puede ser discutida. Hay arrogancia espiritual. Estas personas también disfrazan la verdad a su conveniencia o intereses. Y casi siempre, podemos decir siempre, sus enseñanzas están en discusión con la doctrina enseñada en la iglesia, en la palabra, por los apóstoles. Esa doctrina, que como ya les dije, ese fundamento que tenemos en la palabra de Dios, fue dada por el mismo Señor. Y estos versículos nos dicen que el que está en medio del candelero es el que ha dado esa enseñanza, el que ha impartido su palabra, y es quien cuida que la enseñanza se dé fielmente y que su iglesia esté preparada para dar la enseñanza de manera fiel. Entonces, estos versículos nos dicen que la iglesia en Éfeso tenía un celo por la fidelidad doctrinal. Estaban preocupados y buscaban la enseñanza bíblica correcta. Y si volvemos al versículo 4 y 5, ¿verdad? Nos damos cuenta que eso le agrada al Señor. Es una virtud que está resaltando. ¿Qué nos corresponde entonces a nosotros? ¿Qué espera el Señor de nosotros como iglesia? Que nos congreguemos, que podamos estudiar la palabra, que tomemos tiempo para dedicarlo al Señor. A veces decimos no tengo tiempo, es muchas las cosas que tengo que hacer, pero en ocasiones podemos desplazar tantas cosas, incluyendo la familia, para buscar proyectos personales, y después viene la familia. Entonces podemos sacar tiempo para aquellas cosas que nos interesan. Debemos sacar tiempo para las cosas de Dios, porque nos deben interesar. Y ya vamos a ver por qué. Dice el 4 de Apocalipsis 2. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí viene el señalamiento de parte del Señor en contra de esta iglesia. Dice, tengo contra ti, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí el punto no es que esta iglesia haya perdido el amor mutuo. Aquí estas personas no indica que han dejado de amarse los unos a los otros. Tampoco significa que hubieran perdido su amor por Cristo en un sentido general. Porque ¿cómo es posible que esta iglesia haya perdido su amor por Cristo cuando está bien fundamentada en la palabra del Señor? Y el Señor mismo le está diciendo, estoy contento, orgulloso de ti, de que seas así. Entonces este enfriamiento tampoco es que se han enfriado en el amor por Cristo. Entonces, como les dije, no significa que tampoco hayan estado perdiendo el amor unos con los otros, sino que este enfriamiento habla de que esta iglesia estaba perdiendo el foco de dar el testimonio de Cristo, del Evangelio, al mundo, a las personas que se encontraban a su alrededor. A pesar de que constantemente, como vemos, esta iglesia estaba vigilante de mantener la pureza de la enseñanza apostólica, podemos ver que entonces se le está reprochando a estos cristianos en Éfeso que no fueron dar testimonio de esa misma fe, de esas cosas que ellos han aprendido al resto del mundo. Así que la pérdida de ese primer amor
equivale a que el celo de ellos y el amor de ellos en compartir de la verdadera enseñanza a los demás estaba menguando. ¿Y sabe qué? Eso no le gusta al Señor. Pero, ¿qué nos pasa? Nos pasa. A mí me ha pasado. Y me pasa. No sé si me seguirá pasando. Espero que no. Después de esto, de haber leído y varias veces el Apocalipsis, en esta vez me golpeó. Una vez más, me golpeó. Y a veces uno puede caer en el desánimo, en ver alrededor tantas cosas erradas en cuanto a lo que se relaciona con Dios y con su palabra. Y uno puede llegar a vivir o a pensar de una forma encerrada. Es decir, bueno, yo solamente comparto estas cosas con mi grupo, no las comparto con más nadie. ¿Por qué? Bueno, porque a la final lo que yo observo alrededor es que nada tiene ya más remedio. Y no es lo que debemos hacer. Eso es lo que está reprochando el Señor. Otras veces se puede pensar, bueno, al final quien va a ser salvo va a ser salvo. Entonces, ¿para qué predicar? ¿O para qué enseñar? ¿O para qué señalar aquellas doctrinas que son falsas? Si al final, bueno, el Señor se va a encargar de todo esto. En efecto es así, Él está en medio de la iglesia, está controlando todas las cosas, pero esa no debe ser nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar. Esto nos habla que el conocimiento sin testimonio, el conocimiento sin testificar de la palabra aísla a este tipo de iglesias. Lo aísla del lugar en donde se encuentran. No comparten lo que saben con el mundo que se encuentra alrededor. Y es doloroso porque esta iglesia discierne, esta iglesia conoce, pero llega un momento en que parece que no le importa lo que está sucediendo con aquellas personas que no tienen a Cristo. O no le importa lo que está sucediendo con aquellas personas que están buscando del Señor. O no le importa lo que sucede con aquellas personas que están siendo engañadas por estos falsos apóstoles y falsos maestros y son indiferentes ante esta situación. Esa es la advertencia. Parte de la advertencia que se está dando acá. Se dice, vuelve a ese primer amor que tenías, ferviente, de luchar por la verdad, de dar del testimonio del mensaje del Evangelio. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí viene entonces esa exhortación. Está diciendo el Señor, ¿qué es lo que debes hacer? Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, recuerda o ten en cuenta que has fallado. Te lo estoy diciendo. Debes de arrepentirte. Debes de salir de ese estado, de ese lugar en el cual estás cayendo. No debes ser de esa manera. Y debes empezar a hacer las primeras obras como aquel primer amor. Y aquí hay una advertencia, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora, es importante aclarar algo. Hemos visto en toda esta serie que es el Señor quien está en control y en gobernanza de su iglesia. De que el Señor está llamando la atención y exhorta a la iglesia a que recapacite, rectifique, se arrepienta, pida perdón y comience a dar testimonio fuertemente de la verdad de Cristo. De que la Escritura nos dice de que nosotros somos luz en la tierra, ¿verdad? Nosotros sois la luz del mundo. De que la Biblia, el Señor nos dice en su palabra que nuestra luz debe alumbrar,
que nuestra luz no se debe esconder, de que estamos llamados como esos recipientes del Espíritu Santo que somos a alumbrar y dar la luz que Cristo ha colocado en nosotros. ¿Para qué? Para que las demás personas glorifiquen a Dios, no a nosotros, para que glorifiquen al Padre, para que conozcan de el Señor. Pero aquí la advertencia es seria y estamos hablando de la iglesia. Ahora, esto que dice la palabra, yo voy a venir y voy a quitar tu candelero, no hace referencia a la manifestación final de nuestro Señor Jesucristo, que Él va a venir y esa persona va a quedar fuera, porque estaríamos entrando en contradicción con también lo que dice la Escritura, de que si hemos sido salvos y sellados por el Espíritu Santo, la salvación no se nos puede quitar. Pero la advertencia es seria. ¿Qué quiere decir esto? Que vendré a ti pronto. El Señor no va a tardar en aplicar su disciplina, su castigo, su corrección a quien tenga que hacerlo dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué ocurre? Dice que va a quitar ese candelero. Un ejemplo que podemos encontrar acerca de esto en la Biblia, Moisés, Deuteronomio 32. Jehová le dice, no vas a entrar. A causa de que pecaste, no vas a entrar a la tierra prometida. Cuando en un principio se suponía que tú ibas a entrar, la vas a ver de lejos. No le dio esa oportunidad a Moisés. No importaba si se la merecía o no. Le faltó a Dios. Pecó en contra de Dios. Y dijo, tú no vas a entrar. Pero más adelante en Mateo 17 vemos la transfiguración. El Señor se muestra en su gloria y aparecen dos personas con Él, Moisés y Elías. Estaba Pedro, Jacobo y Juan con Él. Y estaba Moisés ahí. Sí, a Moisés le costó entrar a la tierra prometida. Pero aún así, por la gracia de Dios, Moisés estaba en el lugar de los santos, no en el de los condenados. Pero eso lo vemos después en la Escritura. ¿Qué nos dice esto? Que cada uno tenemos un llamado en la iglesia. Que cada uno tenemos un ministerio que cumplir dentro de la iglesia. Y el Señor va dando oportunidad y oportunidad y oportunidad. Pero llega un momento en que el Señor dice, entonces ya no más. Se acabó tu oportunidad. Tendrá que venir otra persona. Y ahí entonces nos damos cuenta cómo a veces líderes, pastores, ministerios, iglesias, en algún momento dejan de tener el impacto, y estoy hablando de la manera genuina, real, bíblica, que antes generaban. El Señor va a tomar las acciones que necesite para que sus propósitos se cumplan. Dice el 6, pero tienes esto, después de esta jalón de orejas, dice, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y vemos entonces que algo que hacía esta iglesia era que había, y el Señor lo estaba elogiando por disciplinar incluso a otro grupo que se encontraba dentro de la iglesia. Y esto eran los nicolaitas. Y en el lugar, si nos volvemos a ir al contexto, porque de esa manera es que vamos a interpretar Apocalipsis con la misma Biblia y también tomando en cuenta el contexto histórico. Si nos vamos a Éfeso, entonces ahí había una multiplicidad de dioses. Estaba el templo de la diosa Diana. Ahí tuvo el apóstol Pablo problemas también, de la misma manera en como tuvo mucho tiempo enseñando a esa congregación y capacitando a los líderes de esa iglesia, que él les da luego la advertencia cuando los llama de Éfeso hacia Mileto, donde él se encuentra. Tengan cuidado, porque esta iglesia la pagó Cristo por su sangre, los ha puesto a ustedes para que puedan guiar a esta grey, pero van a venir lobos, y no solo eso, sino que entre ustedes también se van a levantar lobos rapaces. Y esta iglesia en Éfeso tenía distintos templos paganos.
Era una ciudad que era muy próspera por la misma situación en la cual ella estaba. Pero entonces se dice que estos grupos llamados los Nicolaitas eran personas que dentro de la iglesia mezclaban algunas cosas. Decían, bueno, podemos tener el mensaje del evangelio, pero también aplicarlo a nuestra cultura. Y no escapa de lo que hoy en día a veces también vemos. A veces no, se ve. Y hoy en día podemos ver cosas como la creencia de que lo que tú hablas va a crear tu realidad. De que a veces vemos eso, decreta o declara para que algo ocurra. De que somos energía también. Y que esa energía, por eso tenemos chispa y corriente en el cerebro y en el corazón. Así nos creó Dios. Y punto. Pero como esa energía, entonces si tu energía es positiva, vienen buenas cosas. Si tu energía es negativa, vienen malas cosas. Y lo que tú puedas proyectar se va a dar. Y si tú dices algo en contra, eso te va a producir. ¿Sabe de dónde sale eso? Eso sale de la nueva era, de la ley de atracción y del nuevo pensamiento. Eso no es Biblia. Y se mezcla. Y de ahí sale también movimiento profético, movimiento de la prosperidad y todas estas cosas. No son bíblicas. ¿Vemos cómo? Esta iglesia paró esas cosas, por dando un ejemplo actual de lo que estamos viviendo. ¿Vemos que eso es algo bueno? Sí. El Señor dice, estoy contento de que tú hagas esto. Dice el 7, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice el Espíritu a la iglesia? Esto. Ten cuidado, no te enfríes, no dejes de hacer lo que debes hacer. Continúa manteniéndote fuerte en la Biblia, en la palabra, en el fundamento. Sé fiel a la fe, no comprometas la fe a pesar de que allá afuera las circunstancias parece que no tienen esperanza. Eso no es problema nuestro, hay que hacerlo. La gente necesita escuchar la verdad. Y quien tiene esa comisión es la iglesia, por parte del Señor. Dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice, el que venciere, que tenga oído, el que atienda, el que escuche, va a vencer. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el llamado, la exhortación a vencer esa deficiencia que esta iglesia tenía y que cualquier iglesia puede también tener o estar padeciendo. Pero aquí viene una recompensa de parte del Señor. Y dice, al que venciere, si obedeces, entendemos entonces que ese candelabro no va a ser retirado, sino que esa persona va a recibir del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. El que tiene el Espíritu Santo escucha, se arrepiente, rectifica y avanza. Va a hacer lo que dice el pasaje. El que no lo va a hacer. ¿Sabe qué? Eso no forma parte de la iglesia. Porque aquí vemos unos nicolaitas mezclados con una gente con bastante pureza doctrinal. Unos no eran, otros sí. Es parte de la realidad en algunos lugares, sí. Es parte de esa realidad. Pero hermanos, aquí debemos enfocarnos en el que venciere. La promesa del Señor al verdadero creyente. Recibirá, va a recibir, le daré de comer el árbol de la vida. Ya con esto finalizamos, me perdonan el tiempo. El árbol de la vida se menciona en Génesis y en Apocalipsis. Nada más. En Génesis estaba en el medio del huerto y también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Proverbios se menciona árbol de vida, ¿no? Pero no de la vida textualmente como está escrito, tanto en el hebreo como en el griego. En Proverbios hace mención acerca de la sabiduría, pero llama esto la atención. Dice, el que venciere, le daré del árbol de la vida. Y esto habla de la promesa de Dios, de que es Él quien nos llama, de que es Él quien garantiza la bendición de tener la vida eterna y la salvación.
Observe algo en el huerto del Edén. Adán y Eva pecaron, comieron de la fruta del árbol del bien y del mal. Quedaron expulsados del huerto del Edén para que no alcanzasen el árbol de la vida. Fueron sacados de allí, porque el hombre no puede por sus propios medios obtener la vida eterna. Eso se lo quitó y se lo restringió Dios a causa de la desobediencia por el pecado. Por eso nos separa de Dios. No hay manera. Esto nos indica que no hay manera que la persona de su propia forma alcance el árbol de la vida. No hay, porque así lo ha establecido Dios. ¿Y sabe qué más estableció? Que solamente a través de su Hijo Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo, por medio de la gracia, por fe y no por obras para que nadie se gloríe, es que una persona es salva. Y somos salvos quienes hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Y esos son los que aquí van a vencer. Y los que aquí el Señor les dice: estarás en mi presencia por siempre y para siempre. Él es el centro de nuestras vidas. Es todo para nosotros. Bendito Dios y Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Te rogamos, Dios, que por medio de lo que tú nos has dicho, entendemos que esto es para nosotros hoy en día también. Te pido que hable, Señor, directamente a nuestros corazones, que podamos estar firmes en la palabra de Dios para no ser engañados. Te rogamos, Padre de la gloria, que nos des la valentía y entender que no nos podemos quedar callados y comunicar con amor la verdad que tú nos has enseñado. Hacerlo con paciencia, hacerlo con dedicación. Coloca ese sentir en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, porque eres tú el único que nos asegura la vida eterna en plena paz. Así que te ruego, Señor, que nos ayudes y podamos seguir creciendo en la palabra, que continuemos dando la batalla y podamos descansar en la bendición que proviene de ti. Nos ponemos en tus manos y te pido, Dios, para que vea las peticiones del corazón de cada una de las hermanas y hermanos acá presentes, que seas en tu voluntad respondiéndola y al mismo tiempo dándonos fortaleza en medio de cualquier circunstancia por la cual estemos pasando, que confiemos en ti, que dependamos en ti. Y sabemos, Señor, que nuestro destino está seguro en tus manos. Gracias, Dios de la gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor David. Sí, sí. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Ahora sí. Bueno, iglesia. Quiero invitarlos en este momento a que en su silla cerremos los ojos. Que en este momento nos enfoquemos en la presencia de Dios. Piensa en aquella cosa del mensaje donde Dios habló a su corazón. Piense en eso que Dios utilizó para tocarlo el día de hoy y para que realmente fuera Él el Señor de nuestras vidas. Y mientras que usted está en eso, quiero invitarlo a que ore. Nosotros vamos a cantar una canción, pero mientras tanto usted ore. No pare de orar y concéntrese solamente en Él.
conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Y allí donde está, si usted rededicó su vida a Dios, o si usted entregó su vida al Señor hoy, quiero que levante su mano. Queremos orar por usted. Queremos realmente entregar al Señor este momento. Señor, te agradecemos por esta persona que está delante de ti, Señor. Te damos gracias porque has sido tú, Señor, en la vida de nuestra hermana y de nuestro hermano, Señor, de nuestros hermanos. Y hoy te pido, Señor, que seas tú tomando en este momento y en este lugar nuestros corazones. Señor, te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo, hoy, tómanos. Y hoy llénanos de tu presencia. Te damos todo el honor y toda la gloria a ti. Y en el nombre de Jesús oramos y decimos amén y amén. Y ahora quiero invitarlos, vamos a cantar nuestra bendición, pero antes invitarlos a que hay una tarjeta delante de ustedes que se llama Conéctate. En esa tarjeta, si son nuevos,